El conocimiento de las voces de las culturas prehispánicas ha sido desde siempre una cuestión compleja. La gran mayoría de las veces se ha podido acceder a esas voces, por ejemplo, a partir de las menciones en diarios de viajantes y cronistas que llegaron a estas tierras desde el siglo XV, acompañando el proyecto expansionista de la España conquistadora. Algunos testimonios de la música primitiva de las comunidades aborígenes fueron transmitidos de generación en generación por tradición oral, y así fueron guardados celosamente en la memoria de los pueblos. En Argentina, el musicólogo y poeta Carlos Vega dedicó intensos años de su vida a la investigación de la música autóctona. Recorrió América Latina tomando contacto y estudiando sistemáticamente las características, ritmos e instrumentos de las melodías de los pueblos originarios. En el año 1944 fundó el Instituto de Musicología Nativa, en donde creó un archivo sonoro y fotográfico. También una colección de instrumentos musicales con el fruto del gran trabajo de documentación realizado a lo largo de todos sus viajes. Hoy, el Instituto Nacional de Musicología, llamado Carlos Vega en honor a su creador, atesora esos materiales y es allí también en donde comienza la historia de la Sinfonía del Encubrimiento. Bueno, les cuento un poco de qué se trata porque es una obra bastante nueva con respecto a lo que se suele escuchar. Lo que pasa que es bastante antigua con respecto a los elementos que uno ha tomado para poder realizarla. Por ejemplo, las músicas de los indígenas. Entonces, esa música de los pueblos originarios de nuestro país, de Argentina, las he rescatado gracias a investigaciones en el Instituto de Musicología Carlos Vega. Y Carlos Vega era un investigador que iba por todo el país con unos grabadores portátiles desde el año 1931, que ya era una tecnología avanzada para la época, con unos discos de cera donde se grababan los sonidos. Y de esa manera pude recopilar de grabaciones que están en el instituto, que generosamente me han dejado investigar en sus archivos. Pude rescatar varios temas musicales de los onas, de los araucanos, matacos, mapuches y quechuas. Los instrumentos creados y ejecutados por los pueblos originarios para componer sus músicas han sido más accesibles que sus voces, pues muchos de esos instrumentos han resistido el paso del tiempo y han sido conservados. En la antigua ciudad de Tenochtitlán, en México, en el momento que salía Venus sobre el horizonte, un grupo de músicos sobre uno de los templos tocaba un grupo de estos instrumentos y de esa manera despertaba la ciudad. En otras partes tuvo otros usos, hasta los mapuches de la Patagonia, que le llaman cul-cul, o los aborígenes de la región del altiplano que le llaman pututu, un nombre claramente onomatopéyico. Vivimos en el continente sudamericano y los instrumentos que estudiamos en los conservatorios son de la cultura europea. ¿No será esa la otra cultura? En tal caso, yo que he estudiado violín, clarinete, flautas dulces, sentí la necesidad de tocar los instrumentos del suelo en el cual camino. Tocar un instrumento de este continente quizás sea lo más indicado. Y no solo me refiero a la música popular de este continente. La Sinfonía del Encubrimiento comienza a llenar un espacio donde los instrumentos de la antigua América empiezan a mostrar su voz a un público que todavía no está acostumbrado a escucharlos. Hay un prejuicio que los instrumentos típicos, folclóricos, étnicos, no están afinados. En tal caso podríamos decir que algunos
tienen otra afinación, como quien habla de otra lengua, otro idioma, otro sistema. En el caso de los sikus, las quenas, se los puede construir con la afinación que uno desee, con la afinación que uno debe usar. Por lo tanto, juntar una quena, un sikus, un quenacho o lo que sea a instrumentos de origen europeo no es algo imposible. A partir del año 1492 se abrió una nueva visión en el intelecto de la humanidad. Dos culturas absolutamente opuestas entraron en contacto. El continente, que más tarde sería bautizado como América, se abrió y entregó sus frutos al viejo continente. A la vez, Europa regó su cultura en las fértiles tierras americanas. Sus hombres, sus etnias, sus costumbres se mezclaron, y también su música. La Sinfonía del Encubrimiento fue concebida como una obra que pudiera revalorar e integrar a las culturas americanas y juntarlas con la cultura española de la época de la conquista de América. La obra ha llevado adelante este encuentro entre culturas por medio del cruce de las creaciones musicales de los pueblos originarios con las melodías del cancionero de palacio de los Reyes Católicos. Este cancionero tenía polifonía profana española muy hermosa, que en realidad se ha perdido durante 300 años. Recién en el año 1870 se ha descubierto en la Biblioteca Real de Madrid ese códice lleno de hermosas partituras polifónicas españolas. Hasta esa época los historiadores de música decían que España no tenía polifonía profana, y realmente son unas joyas y una maravilla. Uno de los autores que rescato de España es Juan de la Encina, que nació en el año 1467, murió en 1532, por eso lo tomé, porque presumiblemente Colón habrá escuchado. Y esas músicas mezcladas con las que habrá escuchado en la llegada de América, nace esta idea de juntar estas dos culturas, estas dos emociones humanas, en un solo aliento, en una sola música. Se llamaba la Sinfonía del Descubrimiento, y más adelante me fui dando cuenta que en realidad más que descubrimiento era la Sinfonía del Encubrimiento. El desafío de la Sinfonía del Encubrimiento ha sido poder unir a los instrumentos tradicionales de la orquesta sinfónica con los instrumentos creados por los aborígenes como el erque, el erquencho, el moseño, la quena de hueso humano, el pututu, el sikus, el cultrum, el palo de lluvia o la sonaja de uña, como así también los copiados por ellos a los jesuitas, como el violín de una cuerda y el charango. Bueno, si hay un instrumento que condensa las dos culturas, la europea y la americana, justamente es el charango. Me parece que justamente representa de alguna manera, desde los sonoro, uno no deja de escuchar América, sonido de los distintos pueblos americanos. Pero a su vez sabemos que en América no había cuerdas, eso vino de Europa. Quizás imitando tiples, bandurrias, mandolinas, surgió este instrumento. Un detalle del charango es que uno dice, bueno, tiene 10 cuerdas, porque uno ve las 10 clavijas. Lo más correcto sería decir que son 5 cuerdas dobles. Cada cuerda, digamos, doble, es la misma nota, ¿sí? Son 2 veces mi en este caso, 2 veces la, 2 veces mi, pero en este caso octavado, el agudo y el grave. Y acá tengo 2 veces do y acá 2 veces sol. La idea de unir ambas culturas nació hace 19 años con el objetivo de resucitar aquella música primaria llena de misterios para que pudiera ser conocida por el público. El acercamiento a estas culturas milenarias, auténticas y puras, pero tan alejadas de nuestro entender, fue posible realizarlo gracias al marco que nos da la música académica. La idea de esta obra comenzó cuando escuché a una cantante especialista en mapuches, que es Flora Jungermann, y cantaba
el tema Tehuelche, que en realidad después fue tomado por los mapuches y cantado por los mapuches, por eso dicen que es un tema mapuche, pero en realidad es Tehuelche, que es che, que like huehue chulchunque, que like huehue chulchunque. Realmente me tocó una fibra muy íntima y me emocionó de tal manera que dije, esta música tiene que ser presentada para que la gente la escuche, pero si se hacía como un recital de estas músicas, la gente no va a verla. Entonces decidí ponerla en un marco distinto, como una sinfonía. Bueno, la sinfonía tiene 3 movimientos. El primer movimiento es el origen, donde se plantean los temas de los pueblos originarios. Comienza con un tema araucano, después con un ona, después matacos, y se van fusionando entre sí algunas melodías. Mientras transcurre eso, es como que llega el barco de España y avista las tierras americanas. El segundo movimiento, que se llama Clima Campestre, comienza con los sonidos que se escuchaban de los pájaros, de los animales. Y en el tercer movimiento comienza con un violín de una cuerda cantando y tocando un músico de los pueblos originarios, que luego comienza ya con un movimiento rápido, como un allegro más dinámico, y este movimiento se llama Encuentro. La Sinfonía del Encubrimiento se terminó de componer en septiembre del año 1991. Iba a ser presentada en el año 1992 en la Feria Mundial de Sevilla, con motivo de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. Diversas cuestiones hicieron que no pudiera llevarse a cabo el estreno. La Sinfonía del Encubrimiento quedó en suspenso desde aquel entonces, esperando un momento propicio para ser estrenada. En este año del bicentenario de la Revolución de Mayo, el Teatro Roma de Avellaneda abre sus puertas para el estreno de esta obra que inspira a buscar en la memoria lo mejor y lo más importante de aquellas dos culturas que entraron en contacto hace más de 500 años, uniendo en una sola emoción dos expresiones del alma humana.